¿Qué tal? Bienvenidos a The Monday Market. Hoy vamos a desglosar una semana de locura, de alta volatilidad en los mercados, y vamos a prepararnos para los próximos días, que se perfilan como absolutamente decisivos. Antes de arrancar, es importante recordar que este análisis es para fines educativos y de entretenimiento. De ninguna manera es una recomendación financiera. Ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, para entender todo este rompecabezas, vamos a seguir una ruta de 4 puntos. Primero, nos subiremos de nuevo a la montaña rusa semanal para revivir lo que pasó. Después, trataremos de despejar la niebla de los datos, que tiene a todos bastante confundidos. Luego, nos prepararemos para lo que será una semana de revelaciones. Y para cerrar, plantearemos los escenarios clave que podrían definir el rumbo del mercado. La semana que acaba de pasar fue de verdad una auténtica montaña rusa emocional. El viaje empezó con bastante optimismo, pero muy rápido la tensión y los giros inesperados se apoderaron de la situación, y todo terminó en una caída que dejó un claro sentimiento de aversión al riesgo. Y miren, esta volatilidad se ve clarísima en los números. Los principales índices de Estados Unidos tuvieron resultados mixtos. Mientras que el S&P 500 logró una subida modesta de apenas un 0.8%, el Nasdaq ya nos muestra otra cara, con una caída del 0.45%. Pero lo más revelador fue el desplome del 1.83% en el Russell 2000, que agrupa a las empresas más pequeñas. Esto nos habla de una división muy marcada en la confianza del mercado. Y si queremos ponerle un número a ese nerviosismo, aquí lo tenemos, 19.8. A ese nivel se disparó el índice VIX, mejor conocido como el índice del miedo. Un salto de esta magnitud es sin duda una señal de que la incertidumbre entre los inversionistas está creciendo y a un ritmo muy acelerado. El punto más alto de la tensión llegó el jueves 14 de noviembre. Todo empezó a las 10 de la mañana con unos comentarios bastante restrictivos de la Fed, que enfriaron por completo el ambiente. Para el mediodía, la presión de ventas se fue directo a las acciones de tecnología e inteligencia artificial. A las 2 de la tarde, datos privados empezaron a sugerir que el mercado laboral se estaba debilitando, y el remate fue al cierre, con una fuerte caída generalizada. El S&P 500 llegó a perder 1.7% en un solo día. Entonces, ¿por qué la reacción fue tan violenta? La clave está en esta idea. El mercado era frágil. Había un posicionamiento demasiado optimista, como dice la cita. En otras palabras, casi todo el mundo esperaba que las acciones siguieran subiendo sin parar. Y claro, cuando se tiene tanto optimismo acumulado, cualquier mala noticia puede provocar una caída desproporcionada. Ahora vamos a la raíz de toda esta incertidumbre, porque tanto los inversionistas como la misma Reserva Federal se están enfrentando a un problema fundamental, una falta grave de información económica confiable. Es como tratar de conducir un auto a toda velocidad en medio de una niebla muy densa. ¿Y a qué nos referimos con esta niebla de datos? Bueno, es una consecuencia directa del reciente cierre del gobierno, que duró 43 días. Ese parón administrativo simplemente detuvo la publicación de informes económicos esenciales, creando un vacío de información que hace que tomar decisiones informadas sea casi imposible. Esta situación ha provocado una reacción en cadena. Primero, el cierre gubernamental detuvo la publicación de 43 informes. Después, aunque las operaciones ya se reanudaron, los datos más importantes como el empleo y la inflación se están publicando con un retraso enorme. El resultado, la Fed y los inversionistas están operando con una visibilidad muy limitada, prácticamente a ciegas. Y para que nos demos una idea de la dimensión de este problema, aquí hay un ejemplo perfecto, el informe de empleo. Este dato, que es pieza clave para la Fed a la hora de decidir sobre las tasas de interés, tendría que haber salido el 3 de octubre. Bueno, pues ahora se va a publicar hasta el 20 de noviembre. Estamos hablando de que casi 2 meses de información crítica van a llegar todos de golpe. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que se viene, porque la semana que empieza es absolutamente crucial. Podría ser el momento en que esta niebla de datos por fin empieza a disiparse, con una avalancha de información que podría marcar el rumbo del mercado para el resto del año. Y es que la agenda de la semana viene cargadísima. El miércoles se publican las actas de la última reunión de la Fed. El jueves, por fin, llega ese esperado informe de empleo de septiembre. Además, tenemos reportes de ganancias de gigantes como Nvidia, Walmart y Target. Y para cerrar con broche de oro, el viernes se publica el dato de confianza del consumidor. Vaya semana nos espera. Y en medio de todo esto, la atención del mercado estará centrada aquí, en Nvidia. Su reporte de ganancias del miércoles es mucho más que un informe de una empresa. Es una prueba de fuego para todo el rally del mercado que ha sido impulsado por el furor de la inteligencia artificial. Las expectativas están por los cielos. Los reportes de esta semana nos van a dar una doble perspectiva de la economía. Por un lado, tendremos el veredicto del consumidor. Walmart, Target y Home Depot nos dirán qué tan dispuesto está el público a gastar justo antes de la temporada navideña.
Y por otro, tendremos el pulso tecnológico. Palo Alto Networks y, claro, Nvidia nos mostrarán cómo está la inversión de las empresas en áreas clave. Como se puede ver, el calendario de reportes está lleno de nombres importantes de muchísimos sectores. Esto prácticamente garantiza una semana de muchísima actividad y probablemente de varias sorpresas que podrían mover al mercado de formas que no esperamos. Y por supuesto, la gran pregunta que todos se hacen sobre la Reserva Federal es si las actas del miércoles nos darán alguna señal clara sobre su decisión en diciembre. Para que se den una idea de la incertidumbre, la probabilidad de un recorte de tasas ha caído en picada. Pasó de más de un 70% a solo un 45%. Esto refleja la enorme duda que hay sobre los próximos pasos del Banco Central. Muy bien, con toda esta información sobre la mesa, llegamos a la parte final. ¿Hacia dónde podría dirigirse el mercado? Vamos a analizar los dos escenarios más probables que se podrían definir esta misma semana. Básicamente, se perfilan dos caminos. El escenario alcista, el optimista, se podría dar con datos de empleo débiles, pero sin ser alarmantes, unas actas de la Fed con un tono paciente y reportes sólidos de las tiendas minoristas. Por otro lado, el escenario bajista podría materializarse si el dato de empleo sale sorprendentemente fuerte, lo que reviviría el miedo a la inflación, si las actas de la Fed suenan restrictivas y si las empresas dan proyecciones pesimistas. Lo más interesante ahora mismo es que las probabilidades están prácticamente divididas. Tenemos un 40% para un escenario alcista y otro 40% para uno bajista, con un 20% de que todo se quede más o menos igual. Esto nos muestra qué tan divididas están las opiniones y por qué los datos de esta semana son tan importantes. Así que cerramos con esta pregunta que lo resume todo. El mercado se encuentra en una verdadera encrucijada, en un punto de inflexión. ¿Será que la información que está por llegar le dará el impulso para un nuevo rally? ¿O por el contrario, será el detonante de una corrección más seria? La respuesta la tendremos en los próximos días. Este es el panorama de cara a una semana que promete ser inolvidable. Si este desglose les ha parecido útil para navegar la incertidumbre, consideren suscribirse y darle like para no perderse futuros análisis. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.